Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Bienvenidos, bienvenidas a un programa que hoy llega cargado de historias bonitas, de historias luminosas que empiezan con una pregunta. ¿Sabían que de las casi 11.000 especies de aves que hay en el mundo, casi 2.000 viven en el Perú? Bueno, yo no lo sabía y lo he leído en el fascinante libro Saber escuchar el canto, relaciones entre aves y humanos en el pueblo Ahuajún, que hoy nos va a presentar Íñigo Maneiro. Desde aquí, el Parque Reducto número 2, un remanso de paz en medio de la ciudad de Lima. Conversamos con él y además les presentamos la exposición Hijo del clan Sue Kuduma, estrella del amanecer, del artista amazónico Bruce Rubio Churay. También vamos a conocer el trabajo de Minca Audiovisual, que es un colectivo que impulsa el cine comunitario desde Lima Norte. Por supuesto, no puede faltar El placer de los ojos, con las mejores películas del streaming y la cartelera, además de un sentido homenaje a esa leyenda del cine llamada Diane Keaton, dueña de un estilazo, de una voz inconfundible y de una carrera actoral marcada por la autenticidad. Bueno, todo eso y mucho más hoy aquí en Presencia Cultural, así que quédense donde estén, que vamos a empezar. Les hago una pregunta. ¿Y si el conocimiento no estuviera solamente en los libros, ni en las conversaciones, ni en los consejos de supuestos sabios o en los avances científicos, sino también en el canto de los pájaros? Bueno, nuestro invitado de hoy, Íñigo Maneiro, es antropólogo, es teólogo, es agrónomo con una maestría en estudios amazónicos. Íñigo se ha dedicado en las últimas 3 décadas a visitar, a trabajar y vivir en la Amazonía peruana. Y en este proceso, en esa elección de vida, ha aprendido a mirar la naturaleza de una manera distinta, a mirarla y especialmente a escucharla. Bueno, hoy Íñigo viene a presentarnos su libro Saber escuchar el canto, relaciones entre aves y humanos en el pueblo Ahuajún. Esto ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, un libro realmente luminoso, sorprendente, que también es un cruce pues entre saberes. Hay ciencia, hay mitología, hay sabiduría, hay tradición, hay ilustraciones preciosas e incluso hay hasta un sentido de la aventura y, cómo no, del suspenso por el enorme peligro al que está permanentemente expuesta nuestra Amazonía. Por favor, no se pierdan esta muy interesante conversación con Íñigo Maneiro. Bueno, Íñigo, entre San Sebastián, España, y Santa María de Nieva, en la Amazonía peruana hay no solamente una inmensa distancia, sino una larga trayectoria, me imagino. ¿Cuáles fueron los inicios de este interés que has tenido en la Amazonía peruana? Bueno, en realidad el interés surgió viviendo en la selva, ¿no? Yo desde jovencillo tenía como vocación de misionero, me quería ir a África. Nació una propuesta desde el Perú de trabajar en temas de desarrollo en el Alto Marañón, ¿no? Que es donde está Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Me encantan las culturas, o sea, las sociedades que piensan diferente, que tienen visiones del mundo distintas y que al final te cuestionan tus maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces me sentí muy a gusto allá, desde el primer momento me involucré mucho. Yo soy agrónomo, pero la agronomía que estudié fue agronomía de climas templados de Europa, o sea, no tenía nada que ver con la agronomía tropical, ¿no? Vivía prácticamente con los nativos y eso me enganchó. Es que, José, eres agrónomo, también has estudiado teología. Estudié teología por curiosidad, no como cura, por curiosidad. Y tienes además una maestría en estudios amazónicos. Sí, en estudios amazónicos. Entonces, ¿cómo se fueron entrelazando estos intereses, estas formaciones académicas, ¿no? Ese recorrido tan diverso en tu vida, ¿no? Siempre me ha gustado la naturaleza. Mis vocaciones profundas son más la astrofísica y la cosmología y eso, ¿no? Pero yo entendía que si quería dedicarme un poco más al mundo del desarrollo, una profesión como la agronomía podía ser muy útil, ¿no? Luego estudié teología por pura curiosidad. Es interesante porque al final el pensamiento occidental tiene unas raíces bien profundas en el pensamiento judeocristiano, etcétera, etcétera. Entonces es interesante conocer ese mundo. Y después, cuando ya viví en
la selva sabía de esta maestría que daban en la San Marcos, estudios amazónicos, que eminentemente es antropología amazónica, y dije, bueno, quiero hacerla, ¿no? Para profundizar más en el mundo amazónico. El libro que ha publicado San Marcos en realidad es fruto de tu tesis, ¿no? Sí. Y la publicación se llama Saber escuchar el canto. ¿Qué significa para los Awajún? Y también te traslado la pregunta a ti, ¿qué significa para ti, ¿no? Escuchar el canto de las aves. Dices en el libro que las aves dicen sus nombres en sus cantos. Sí. Y ¿cómo ha sido todo este proceso de escucharlo, no? Sí, al final yo creo que es una actitud ante la naturaleza, al final. No solamente es en el caso de las aves de escuchar el canto, sino es la atención y la conexión con la naturaleza como elemento, como espacio de significación. Por tanto, si tú estás atento a esa naturaleza, encuentras elementos significantes para ti, ¿no? En definitiva es eso. Y en el caso de las aves, eso es muy amazónico, pero la tesis está centrada entre los Awajún. Las aves tienen un papel como muy significativo en muchas esferas de la vida, ¿no? Cuando tú dices que las aves dicen su nombre, es bien interesante como lo dicen los nativos, ¿no? El pájaro mismo menciona su nombre, eso me lo decía José Ayuí, ¿no? Que es de alguna forma el pájaro se personaliza y a través de su canto dice su nombre. Son onomatopeyas, ¿no? Claro. Aproximadamente el 40 y tantos % de los nombres de las aves en Awajún, de los 327 nombres de aves que aparecen ahí en el libro, son de origen onomatopéyico. Y es bien interesante porque cuando estás con los nativos en la selva, por ejemplo, y ves un ave y no se acuerdan el nombre, lo primero que hacen es cantarlo, o sea, imitar el sonido del ave. Y al imitar el sonido se escuchan a sí mismos a ver si en el sonido de alguna forma está el nombre del ave, como que se presentasen, ¿no? Entonces al final eso, el ave mismo se presenta con su nombre, ¿no? Qué bonito. Es una forma de humanizar, no es que sea una forma de humanizar, es la consideración de que la humanidad no es exclusiva de hombres y mujeres, sino que es una cosa universal. Eso es muy amazónico, ¿no? Claro. El origen de la tesis surge con una pregunta estética. Yo me preguntaba por qué los hombres en las sociedades amazónicas se decoran y se adornan muchísimo más que las mujeres, a diferencia de nuestras sociedades occidentales en términos generales, ¿no? El hombre se decora pues, con coronas, aretes, pulseras, collares, tatuajes, etcétera, mucho más que las mujeres. Entonces, cuando analizas la estética masculina, necesariamente tocas el mundo de las aves. Gran parte de las decoraciones vienen de las plumas, ¿no? En el caso de los jíbaros, el ave protagónica es el tucán. A medida que entras en el tucán, descubres un universo cultural enorme, no solamente se come, sino el tucán participa de muchas maneras y ahí surge la curiosidad en torno, si el tucán es así, ¿cómo es con el resto de las aves? ¿Cuántas aves conocen? Etcétera, ¿no? Y entonces, con ese planteamiento, yo lo que hice fue primero barrer todo lo que tenía en temas de antropología amazónica, de registros, diccionarios vinculados al mundo de los jíbaros, Awajún y Wampis, ¿no? Y, lógicamente, hay un trabajo de campo. Y entonces mapeé contactos, amigos que tenía y sobre todo acudí a los más viejos, cazadores, montaraces, gente más vinculada al campo. Toda esa información que fui levantando se fue puliendo y ahí fue el registro de todas estas cosmovisiones en torno a las aves, estas relaciones con las aves. ¿Algo que te haya sorprendido de algún ave en particular? Bueno, el tucán es un ave increíble, ¿no? Es una de mis aves preferidas, el tucán. De hecho, me llaman tucán por mi nariz larga. El tucán, por ejemplo, es sibarita gastronómico. El sibaritismo gastronómico es una cosa muy valorada en la Amazonía porque es como el gusto por el comer y el buen comer, ¿no? Entonces, el tucán se alimenta y él produce una sustancia en el cuerpo que se llama el pauampují en Awajún, que es como la concentración de todo lo que come, bayas de palmeras, huevos, etc. Ese pauampují, esa esencia de lo que come, es uno de los alimentos preferidos de las embarazadas porque consideran que eso se transmite al feto. Entonces el feto sale fortalecido, ¿no? Por ejemplo. El tucán, se utiliza el pico del tucán para tratar problemas nerviosos, epilepsias, etc. Eso, por ejemplo, ahora el tucán es modelo de ser persona, modelo de cazadores, ¿no? Los mitos dicen que el buen cazador de tucanes no le va a faltar ni mujeres, ni territorio, ni tierras, ¿no? Porque el tucán es un ave muy inteligente que se pone en las copas altas de los árboles y desde lejos observa al cazador. Y entonces se pone en alerta. El buen cazador es el que sabe engañar al tucán, ¿no? Hay otra ave, por ejemplo, que su canto anuncia peligros. Entonces el nativo, si va caminando en la selva y canta este ave,
puede haber peligros de que hay víboras o hay otorongos o hay animales que pueden atacar, ¿no? Entonces se pone en guardia y se va. Una vez más lo que decíamos antes, la atención a la naturaleza y el significado que te da la naturaleza, ¿no? Hay un montón de anécdotas allá. Ahora, mientras que estamos conversando, estamos mostrando en esta entrevista imágenes que tú has decidido incluir en esta publicación, que son dibujos hechos por un artista. Sí. Que se llama Gerardo Petzain. Exacto. Gerardo es un viejo amigo, lo conozco hace muchos años, él ha participado, él es artista, él ha participado en varias recopilaciones de mitos. Entonces yo quería que el libro estuviese acompañado por estas ilustraciones para que ayudase, para que acompañase, ¿no? Para que se viese el ave desde el dibujo indígena, ¿no? En este caso de Gerardo, que es One Piece, no es Aguajún, ¿no? Entonces le pedí aproximadamente unas 40 ilustraciones de las aves, no sé si las más significativas, pero varias de ellas son como las importantes, son muy significativas. Y le pedí también escenas de mitos donde las aves son protagónicas, ¿no? Como el origen del fuego, el origen de la arcilla amarilla, etcétera, ¿no? Y esos son los que aparecen en la tesis. Acá hay otros dos mitos, este es Etza, Etza es sol, no es un dios, es un personaje. Él exterminó todas las aves con su cerbatana, menos a una, que era Yapancan, la paloma, ¿no? Entonces la paloma le dice a Etza, oye Etza, has matado todas las aves, ¿ahora qué vamos a hacer aquí? Ya no hay aves, ¿no? Entonces la paloma le dio una pluma y le dijo, dispara con tu cerbatana esta pluma hacia el cielo. Y ahí fue que nacieron las aves que vuelan alto, ¿no? Los guacamayos, el gallito de las rocas, el tucán, etcétera, etcétera. Y le dio otra pluma y con eso disparó hacia el suelo y ahí salieron las aves que vuelan a rastras, ¿no? O sea, a ras de suelo, por ejemplo, las perdices, los trompeteros y demás, ¿no? Esos son mitos, por ejemplo, importantes donde las aves participan, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que tienes de recorrido con esta publicación? ¿Qué vas a hacer con él? Tengo varias cosas en mente, es cierto. San Marcos, el Fondo Editorial de San Marcos sacó un tiraje de estos libros. Yo solicité, aprovechando que está en imprenta, incrementar sustancialmente ese tiraje, pensando precisamente que esos libros llegasen a la zona, ¿no? Primero, corresponder a las personas que han colaborado con la tesis, con su libro, lógicamente, pero que luego estos libros lleguen también a directores de colegios, a profesores que trabajan temas ambientales o interculturales, a nativos que están trabajando en temas medioambientales y demás, ¿no? O sea, de alguna forma que llegue. Pero ciertamente el libro tiene una limitación, o sea, llega, pero no llega tanto, ¿no? Entonces hay algunos otros proyectos de hacer, volcar todos estos conocimientos en otros formatos más audiovisuales para que pueda llegar a más gente, por ejemplo, ¿no? También estamos pensando en hacer una exposición itinerante con las pinturas de Gerardo, por ejemplo, conectado con cosas que aparecen en la tesis de estos conocimientos tradicionales que se están perdiendo, ¿no? En tu libro dices que las aves nos permiten pensar y sentir. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan de alguna forma a quitarnos un poco de importancia al humano. O sea, el humano siempre se ha sentido centro del universo. Nos creíamos lo máximo a nivel evolutivo. Darwin demostró que el ser humano es una cadena larguísima de una evolución que apenas tiene, pues no sé, 6-7 millones de años desde la separación con los chimpancés, etcétera, ¿no? Entonces, al final, no solamente las aves, sino las cosmovisiones amazónicas lo que nos enseñan es eso, que la humanidad, la inteligencia, el ser gente, como dicen ellos, no es exclusivamente nuestro, sino que plantas y animales también son gente a su manera. Es decir, también piensan, también se relacionan, interaccionan y demás, ¿no? Yo creo que al final el trabajo de estas aves, el objetivo último no es tanto el poner una lista de aves, que bueno, está bien, o de recoger cómo son las relaciones aves-humanos o hablar de mitos donde aparecen las aves, sino precisamente el cuestionarnos las maneras de entender la naturaleza que tenemos. Que yo creo que parte de la crisis ambiental es precisamente por esa forma de mirar la naturaleza, de pensar que solamente es un objeto para el ser humano y que el ser humano puede hacer con la naturaleza lo que le da la gana, ¿no? Los nativos lo que nos dicen es que si la naturaleza también es gente, si de alguna forma es humano, no sirve cualquier forma de relacionarse. Tienes que relacionarte con ciertos códigos, buscando equilibrios con esos otros humanos, ¿no? Y las investigaciones que hay ahorita en biología y en botánica, por ejemplo, muchos descubrimientos que se están haciendo
coinciden perfectamente con estas cosmovisiones amazónicas. Lo que nos dicen los científicos es que tenemos que ampliar nuestras maneras de entender la naturaleza y que considerar que la inteligencia no es exclusivamente nuestro, ¿no? O sea, la capacidad de comunicación que se tiene a través de las microrrizas en las raíces, el aprendizaje de las aves, la creación del lenguaje, la transmisión de conocimientos, etcétera, ¿no? Desde la perspectiva de cada uno, el tema del arte y de la cultura, ¿no? Para mí, yo creo que la naturaleza, para mí es el arte más significativo, o sea, no comparado, ¿no? Pero es especialmente significativo. Pero aquí vamos más allá de la naturaleza y conectamos con lo que te decía de mi pasión inicial, que es la cosmología. Si tú estudias el universo, la estructura que tiene el universo, la matemática que tiene el universo, la coherencia que tiene el universo es absolutamente artística, ¿no? Es absolutamente maravillosa, si quieres, ¿no? O sea, te puede hasta, no sé, embriagar de alguna manera, ¿no? Y asomarte a la naturaleza, esos equilibrios de la naturaleza, esa armonía que tiene la naturaleza, me parece que es arte puro, ¿no? Que luego los nativos saben apreciar muy bien, es interesante, o sea, cómo las mujeres ceramistas, por ejemplo, a la hora de sacar la arcilla para hacer sus cerámicas, cómo se predisponen, no simplemente van a sacar arcilla, sino que para sacar arcilla tienen que dietar, tienen que tener abstinencias sexuales, tienen que cantar los cantos Anen, que son los cantos mágicos, para de alguna forma convencer a Nunqui, que es la entidad espiritual que fertiliza la tierra, de que van a sacar esa arcilla, ¿no? Si no cumplen eso, esa arcilla luego se va a quebrar. Al final, la Amazonía, todos son relaciones intersubjetivas entre sujetos humanos y el resto de plantas, animales, que también son sujetos a su manera, ¿no? Para mí eso es arte puro y belleza pura. Yo no quiero vivir 250 años, madre. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. No se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. Pero robaste, ¿o no? Para seguir en sintonía con la temporada de Halloween, quiero recomendarles ahora 5 joyas del terror latinoamericano recientes. Son todas películas estrenadas en los últimos 4 o 5 años que están disponibles en las plataformas de streaming y que realmente no se pueden perder. Empecemos con Huesera, una película de la mexicana Michelle Garza que se inscribe dentro del subgénero del horror fantástico, pero también dentro del horror corporal. Hay escenas muy fuertes en ese sentido. Es una película que además tiene participación peruana. El actor Milram Cosigo tiene un papel importante como un doctor, como un médico que se establece un vínculo con la protagonista. La película la encuentran en la plataforma Prime Video y es un extraordinario ejemplo del cine de horror mexicano de los últimos tiempos. Once it starts, there's no going back. They went inside the house. Luego en Netflix hay otros 3 films que me gustaría recomendarles. Para empezar, quizás la mejor película de horror latinoamericano, y yo diría que está entre las mejores que se han hecho en todo el mundo en los últimos años, que es Cuando acecha la maldad, de Demián Rugna, un director argentino que también tiene como antecedentes el film Aterrados, que por cierto lo pueden encontrar en Prime Video. Pero Cuando acecha la maldad, este último film, que también se inscribe dentro del género del horror sobrenatural, trata sobre la historia de una infección de endemoniados, de poseídos por una criatura misteriosa en un pueblo rural en Argentina. Es una película que tiene escenas muy fuertes. Debo advertir que no es para todos los estómagos. Hay escenas que son realmente chocantes, pero que no deja de ser uno de los films de horror más originales y más perturbadores de los últimos tiempos. Tenemos que encontrar a la bestia antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido.
También en Netflix se encuentra una película muy distinta, una película que podríamos calificar como de horror gótico, un film rodado en blanco y negro, El Conde, del chileno Pablo Larraín, una película que imagina una versión del dictador mapochino Augusto Pinochet como el Conde Drácula y que recibió en su momento elogios de la crítica especializada y que también recibió muchos reconocimientos y nominaciones a premios. Es un film muy interesante de uno de los grandes realizadores chilenos de la actualidad. Como sabemos, Pablo Larraín hace muy poco, el año pasado, estrenó su más reciente film dedicado a María Callas con Angelina Jolie en el papel principal, y aquí incursiona en el género del horror con mucho sentido del humor y con algunas escenas realmente de antología, al menos para los que somos aficionados a las películas de vampiros y de chupasangres, como lo es El Conde Pinochet en esta película que, como les decía, está en Netflix. En Netflix también está Historia del Oculto, de Cristian Ponce, un director argentino. Es una película que combina elementos del thriller político con el horror sobrenatural y que también considero que es una de las películas del género más originales que se han estrenado en los últimos años. La recomiendo muchísimo, está en Netflix. Y finalmente, en la plataforma Disney Plus, encontramos la película uruguaya Virus 32, del director Gustavo Hernández, que tiene como antecedente notable el film La Casa Muda, una película de culto que incluso llegó a tener un remake, una versión en Hollywood protagonizada por Elizabeth Olsen, y que aquí explora un poco también el género de las películas de zombies. Es una película que tiene elementos que por momentos recuerdan al cine de George Romero, pero también a las recientes Exterminio de Danny Boyle. Es una película que se desarrolla en Montevideo y que tiene entre sus protagonistas al actor uruguayo Daniel Hendler. Estas son 5 joyas recientes, todas son películas que se han estrenado, que se han rodado en los últimos 5 años y que creo que demuestran la gran vitalidad que tiene el cine de horror latinoamericano y cómo muchas veces es más original y supera largamente en todos los aspectos al cine que llega desde Hollywood. Ayuda, por favor. Vamos a un corte. ¿Natalia? ¿Quién habla? Creo que no hay cinéfilo o amante del cine que no se haya entristecido con la lamentable noticia de la muerte de Diane Keaton, una de las grandes intérpretes del cine de Hollywood de los años 70, 80 e incluso los años 2000, que falleció el pasado 10 de octubre a los 79 años de edad. Cuando hablamos de Diane Keaton, creo que inmediatamente la recordamos en papeles de clásicos absolutos del cine, como por ejemplo la trilogía del Padrino, donde la actriz interpretó el papel de Kay Adams, la esposa de Michael Corleone, el personaje interpretado por Al Pacino, que de alguna manera se convierte en una suerte de brújula moral de la historia planteada por Francis Ford Coppola en aquellos films clásicos. Hablar de Diane Keaton también es hablar de su papel maravilloso en la película Annie Hall de Woody Allen, trabajo por el que obtuvo el único premio Oscar de su carrera. Fue nominado otras 3 veces por películas como Red, de Warren Beatty, La habitación de Marvin, de Jerry Sachs, y la recordadísima comedia del año 2003, Alguien tiene que ceder, de Nancy Meyers, con Jack Nicholson y Keanu Reeves. Pero Annie Hall fue la película que la convirtió inmediatamente en un ícono del cine. Obtuvo el Oscar, el Globo de Oro, y fue una de las 8 colaboraciones que tuvo en total con el director neoyorquino Woody Allen. Actuó también en otros clásicos de la filmografía de Allen, como Manhattan, como El Dormilón, La última noche de Brody Krushenko, en fin. Diane Keaton no solo fue una actriz notable, también dirigió películas, documentales, incluso muchos no saben que ella dirigió un capítulo de la icónica serie de culto de David Lynch, Twin Peaks, en su 2ª temporada. Por cierto, la pueden encontrar en la plataforma Movie. Dirigió videos musicales, en fin, fue una figura muy representativa de la edad dorada del cine de Hollywood de los años 70. Fue una actriz muy querida, una suerte de símbolo feminista del cine de Hollywood que, bueno, nos dejó afortunadamente un gran legado en su filmografía. Si quieren ver la última película que protagonizó, la encuentran, por cierto, en HBO Max, Summer Camp. No es
precisamente de las mejores películas de Diane Keaton, pero es una linda manera de recordarla en su último trabajo para la pantalla. En fin, Diane Keaton nos ha dejado un gran legado. Hay muchas películas clásicas que podemos encontrar en el streaming o por las redes, y seguramente seguiremos recordándola mucho más como el gran ícono femenino y feminista del cine que fue. Hoy nos hemos venido a grabar al Parque Reducto número 2 en Miraflores. Bueno, aquí mismo, el 15 de enero del año 1881, se libró parte de la batalla de Miraflores y por eso ese lugar es hoy un monumento nacional y santuario patriótico que conserva aún la barricada original, junto a cañones, bustos de héroes y un osario que conserva los restos de los combatientes. Bueno, dentro de este parque pueden visitar el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres, que fue construido como una réplica de la antigua estación de ferrocarril de Miraflores. Ese ferrocarril que unía Lima y Chorrillos en un recorrido de 15 kilómetros, eso entre los años 1858 y 1930 aproximadamente. Bueno, la estación original fue demolida para la construcción de la actual Vía Expresa que está ahí al frente mío. Eso fue en los años 60. Y no se encontraba exactamente aquí, sino cerca de la actual avenida Ricardo Palma, como a 1,5 kilómetros aproximadamente. Bueno, el vagón, que puede verse en la puerta principal, que está justo allá, lleva inscrito la ruta que cubría Lima, Miraflores, Chorrillos. Y la locomotora, el nombre del presidente Augusto Leguía. No es la original, pero se parece mucho a aquellas que recorrían esa línea. Qué bonito realmente debió ser ese recorrido en tren. El Parque Reducto número 2 es considerado un santuario histórico debido a la relevancia que tuvo durante la Guerra del Pacífico. En 1944 fue reconocido como monumento nacional y en 1965 fue declarado santuario histórico. El Santuario Patriótico Reducto número 2 y el Museo Andrés Avelino Cáceres fomentan y difunden la historia de nuestro país. Nos enseña a valorar lo que nuestros antepasados hicieron en la defensa de Lima y del Perú, y además custodia la memoria histórica permanentemente. Bueno, además de su historia, este parque, el Reducto número 2, es un lugar riquísimo para desconectarse de la ciudad, disfrutar de los árboles, de toda la naturaleza, en uno de los enclaves naturales más importantes, si no el más importante del distrito de Miraflores. A mí, por lo menos, me encanta venir a desconectarme cada vez que puedo. Loretano Bruce Rubio Churay, descendiente del pueblo Bora por parte materna y del Muruí por el lado paterno, ha querido rendirle un homenaje a sus raíces, a sus antepasados, a través de 19 pinturas que tienden un puente entre el arte contemporáneo y los saberes ancestrales. Bruce es un artista autodidacta que ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Lima, en Milán, en París, en Madrid, en Londres, y que ahora, desde su taller en Pucaurquillo, esto es a orillas del río Ampillacu, nos trae piezas realizadas con materiales tradicionales como la corteza de yanchama y tintes naturales que logran pues crear un lenguaje propio, simbólico y espiritual. El clan Estrella del Amanecer es la obra central de la muestra y busca transmitir un mensaje contundente, que es la urgencia de preservar las costumbres ancestrales. Sobre esto y mucho más conversamos a continuación
con Bruce. Y no se olviden que pueden visitar esta exposición hasta el 16 de noviembre en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Eso está en Girón Ucayali, en el centro de Lima. El ingreso es libre. Mi nombre es Bruce Mauricio Rubio Churay, soy del pueblo Muribora, me dedico al arte plástica. La exposición está centrada directamente al linaje de mi padre, el clan Subekuduma, el Estrella del Amanecer, y quiero mostrar en esta exposición sobre el valor y la grandeza de los abuelos, de los ancestros, porque de ellos es lo que yo provengo y quiero compartir esta línea de tiempo hasta en la actualidad. Dentro de esta muestra estoy planteando con 19 obras que ha sido trabajado aproximadamente un año, y todo ese tiempo ha sido parte de mi motivación, inspiración, y también como entrarme en sus pensamientos de los abuelos, y todo estos cuadros está en diferentes tipos de temáticas que pueden verlo. En esta exposición quiero mostrar los viajes y las transformaciones culturales que hemos seguido teniendo, tanto lo ancestral como lo cotidianidad y como lo occidental, como por ejemplo en la obra Subekuduma 3 del Amanecer, estoy mostrando un viaje donde el cuerpo o los nietos mismos empezaron a revalorar a través de las cosas que pasaron. En la pintura Estrella del Amanecer muestro en el asiento del árbol está un libro donde nosotros también hemos aprendido a través del libro las memorias que los académicos han puesto. Y al mismo tiempo los niños en esta generación que nosotros ya sabemos leer y escribir, podemos rescatar también a través de los libros y levantando también la bandera peruana como una forma de dialogar y como una forma de pisar donde me encuentro. Entonces es un diálogo transformador y enriquecedor que quiero mostrar en esta obra. Los materiales que voy utilizando son la corteza de yanchama, los tintes naturales, y ahora estoy utilizando el acrílico y el lienzo como una forma de incorporar nuevos materiales y que perdure también el tiempo. Lo que quiero transmitir principalmente en esta exposición es el valor que tiene una cultura, la riqueza que tiene nuestro país y más que todo la memoria que nos hace sentir identificado en un lugar, que nos hace sentir valorado, y como también respetar a la naturaleza, respetar la memoria de nuestros abuelos, respetar los consejos que nos han dado a partir de la coca, el ampiri y el tabaco. Ese humor quiero yo mostrar porque esa es nuestra fuerza, ese es lo que nos hace sentir más ser humano, ese es lo que nos hace sentir más con identidad, y con esa misma identidad quiero conocer a otras culturas con respeto y reconociendo su gran valor. Quiero ser parte de este grano de arena para otras juventudes que también mostrando arte, colores, formas e incluido transformaciones dentro de nuestro pensamiento. Y estamos a punto, ya llega una de las celebraciones más esperadas del año. Me refiero al Día de la Canción Criolla, que además este 31 de octubre cae viernes, con lo cual ya me imagino la jarana de rompe y raja que nos espera. Bueno, uno de los lugares clave de esta celebración sin duda es y va a ser la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza. Hemos estado grabando ahí hace muy poco. Bueno, van a contar con varias agrupaciones, con artistas invitados para celebrar además su tercer aniversario. Bueno, este espacio cultural que, como ya dijimos hace un par de semanas, mantiene vivo el recuerdo de Rosa Mercedes Ayarza, compositora, maestra y gran recopilatoria
recopiladora a la que le debemos un montón, como por ejemplo el rescate de pregones callejeros, de marineras y más de 300 piezas que hoy podemos seguir cantando gracias a ella. Así que ya lo sabes, el próximo 31 de octubre tienes una cita muy importante aquí en el mismo lugar en el que algún día estuvieron Chabuca Granda, hoy Mazumac. Ya no falta nada para que llegue la temporada de Halloween y como suele ocurrir en esta época del año, tanto las plataformas de streaming como la cartelera comercial se llenan de películas de terror o relacionadas con el género del horror o de la fantasía. De hecho, ya está en cartelera desde hace algunos días la secuela de Teléfono Negro 2 de Scott Derrickson, un realizador con algunos antecedentes importantes dentro del género como El exorcismo de Emily Rose y que también ha dirigido películas del género fantástico muy taquilleras como por ejemplo Doctor Strange dentro del universo cinemático de Marvel. La película es protagonizada nuevamente por Ethan Hawke y ya está disponible desde hace algunos días en los cines del país. También está disponible desde el último jueves el reestreno de Paranorman, aquella película de animación en stop motion que hace poco más de 10 años obtuvo una nominación al Oscar y que ahora vuelve en una versión 3D remasterizada que además incluye como bonus un cortometraje nuevo. Esta es una buena opción para los más chicos de la casa que quieren festejar Halloween sin tener necesariamente que someterse a una película tan terrorífica. There's nothing wrong with being scared, Norman. As long as you don't let it change who you are. En los próximos días llegará, este jueves de hecho, llegará la que creo que es la película más interesante relacionada con la temporada de Halloween, que es Good Boy, de Ben Lonsberg. Es la ópera prima de este director que, si bien se inscribe dentro de un subgénero muy popular que es el de las casas embrujadas, tiene como originalidad, como característica principal que es narrada desde el punto de vista de un perrito, de Indy, que además es el perro, la mascota del director de la película, quien es acechado por fuerzas paranormales, por fantasmas, en este film que ha sido muy elogiado desde su estreno en la última edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges en Barcelona, España. I guess I'm next. I should never have come here. También llegará una película nacional de terror, como para no perder la costumbre. Han estado estrenándose en los últimos meses muchas películas de este tipo de realizadores nacionales. En este caso, el director Pedro Flores Maldonado es mexicano, pero la producción es enteramente peruana, La Habitación Negra, y tiene como protagonistas a Pietro Civile, a Mayra Couto, a Guidea Eslava, entre otros. Estas son básicamente las opciones que tendremos en la cartelera comercial para aterrorizarnos a partir del 31 de octubre, pero hay mucho más. De hecho, en el streaming hay muchas novedades que creo que valen la pena. Hoy mismo, 26 de octubre, Pennywise, el payaso aterrador creado por Stephen King en la recordada novela It, y que hace algunos años tuvo 2 films muy aterradores dirigidos por el argentino Andy Muschietti, ahora tendrá su propia serie, Bienvenidos a Derry, una serie de 8 capítulos en esta primera temporada que funcionará como una especie de precuela de las películas que ya pasaron por nuestras salas hace unos años, los 2 episodios dirigidos por Andy Muschietti. El mismo realizador argentino está detrás de esta nueva serie que se ha anunciado que tendrá por lo menos 3 temporadas que irán retrocediendo en el tiempo. Esta primera temporada está ambientada en la década del 60 y tendrá nuevamente a Bill Skarsgård como el payaso Pennywise, como en las películas anteriores. También en HBO Max, en la misma plataforma, está desde hace algunas semanas Exterminio, la evolución, la tercera película de esta franquicia creada por el británico Danny Boyle, que se inscribe dentro del subgénero de los zombies, esta especie de infección que afecta a la población británica y la convierte a las personas en seres ultraviolentos con apetito de sangre y de muerte. En este tercer estadio, que en inglés se llama 28 años después y que ha sido traducido al español como La Evolución, Exterminio, la Evolución, da pie a muchas películas más. Quienes ya vieron este film saben a qué me refiero. Yo creo que se vienen más films dentro de la franquicia de Exterminio, esta franquicia creada por Danny Boyle. Si nos pasamos a la plataforma Netflix, podremos encontrar ahí Doctor Sleep, volviendo al universo de Stephen King. Esta es una secuela de la recordadísima El Resplandor de Stanley Kubrick, al menos de aquella historia
historia, pero a diferencia de la película de Kubrick, que no le gustó nada a Stephen King, esta versión de Mike Flanagan, otro director con mucho pedigrí y muchos antecedentes en el mundo del género del horror, basta que pongan en el buscador de Netflix Mike Flanagan para que aparezcan una serie de producciones que están todas inscritas dentro del género del horror fantástico y que son todas muy interesantes. Decía que Doctor Sleep sí le gustó a Stephen King, él la probó, le pareció una versión fantástica de su historia y está ahora desde hace algunas semanas ya disponible en Netflix para que podamos coincidir o discrepar con el gran escritor estadounidense. Yes, you run, dear. And then I will find you. And you will scream for years. Come and play with us forever and ever. También en Netflix, dicho sea de paso, todavía no está disponible, pero llegará muy pronto, en noviembre, la esperadísima adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro, el gran realizador mexicano que tendrá sus papeles principales a Jacob Elordi en el papel de la criatura y a Oscar Isaac en el papel del Dr. Frankenstein, en esta nueva versión de una historia que ha llegado muchas veces al cine, pero que se espera y hay muchas expectativas por lo que pueda hacer el gran Guillermo del Toro con esta historia. Finalmente en Prime hay 2 películas de un mismo director que creo que están buenísimas y están, si no las han visto hasta ahora, serán muy pertinentes para que pasen una noche de Halloween realmente aterradora. Me refiero a Long Legs, coleccionista de almas, protagonizada por Nicolas Cage, y la más reciente película del mismo director, Osgood Perkins, The Monkey, el mono, protagonizada entre otros por Adam Scott, quien ahora ha adquirido renovada fama por su trabajo en la celebradísima serie Severance de Apple. Estas 2 películas de Oz Perkins lo posicionan ya como uno de los grandes directores del cine de horror contemporáneo. Perkins es hijo nada menos que de Anthony Perkins, de Norman Bates en Psicosis, por lo tanto tiene ya en su ADN esta forma de hacer cine que está destinada a asustar, aterrorizar y maravillar al espectador. Son 2 grandes películas de Oz Perkins. Recomiendo especialmente la primera, Long Legs, con un Nicolas Cage absolutamente aterrador. Y bueno, aquí les he dado ya muchas recomendaciones en el streaming. Vayan al cine, también hay películas de terror que ya están en cartelera o que llegarán a partir del 30 de octubre, así que hay muchísimo terror tanto en el cine como en las plataformas para pasar un gran Halloween. You know that is the way to all of this. Quiero agradecer a Codebreak Perú, el Escape Room, por permitirnos grabar en su sede de Miraflores, que está ubicada aquí en el Jirón Arica, muy cerca de la avenida Angamos. Este es uno de los ambientes, pero tiene muchos otros que están muy bien decorados. Creo que quienes vengan aquí a pasar la experiencia del Escape Room la van a pasar muy bien, sobre todo ahora que se viene la temporada de Halloween. Bueno, hoy queremos invitar a toda la familia a disfrutar de una obra así mágica, llena de ternura. Estoy hablando de Si yo fuera bruja. Este es un nuevo musical familiar de Diego Lombardi que está basado en el cuento de Maga Olivarría. Se está presentando en el Teatro de Lucía. Esta es una historia que sigue a Alba. Es una niña soñadora que recibe una varita mágica y descubre a través de canciones, de mucho humor e imaginación, que la verdadera magia no está en los hechizos, sino en el amor, en la empatía y en la confianza en uno mismo. Tiene música en vivo y mucha interacción y están las actrices Paulina Bazán, Anneliese Fiedler y también el abuelo Miranda, que nos invitan pues a jugar y a celebrar en esta obra de teatro que gracias al poder de la magia y la súper buena onda también se puede convertir en una verdadera fiesta. Los invitamos a ver Si yo fuera bruja en el Teatro de Lucía. Es una obra familiar increíble con canciones, bailes, música y muchísima magia. Sábados y domingos a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Magia y diversión. Hoy vamos a conocer una experiencia muy inspiradora que demuestra cómo el cine puede
elevar la voz y articular un discurso muy esperanzador en distintas comunidades. Se trata de Minca Audiovisual. Este es un colectivo de cine comunitario en Lima Norte que cumple ya 10 años impulsando la creatividad, la cultura y los derechos de las mujeres en Comas, a través de proyectos como Mi Barrio Canta, donde niñas, niños y adolescentes producen videoclips, o Capacñán Cine, que conecta a más de 100 niños de 7 regiones del país para reafirmar su identidad andino-amazónica. Bueno, Minca promueve así pues la memoria, la identidad, la igualdad. Con cámaras, con micrófonos y muchas historias por contar, estos pequeños realizadores aprenden a mirar su entorno con mucha sensibilidad y con orgullo, convirtiendo así pues cada barrio en un set de grabación y en un espacio de aprendizaje colectivo. A continuación conversamos con Edgar Flores, coordinador del colectivo, y con las alumnas Anly Sánchez y Gaela Cepeda. Presencia cultural, Edgar Flores. Minca Audiovisual se funda en el año 2014, donde venimos trabajando juntamente con vecinos, dirigentes, padres de familia, niños y jóvenes, lo que es la producción de cortometrajes, videoclips y documentales que tengan que ver con la historia y la memoria de Comas, a través de una serie de talleres de formación audiovisual, proyecciones en barrios, producción de películas. Lo que estamos intentando es la posibilidad de que Comas tenga procesos soberanos audiovisuales, es decir, que nosotros produzcamos nuestras propias películas con nuestra propia sensibilidad para el bien de todos nuestros barrios. Algo también muy interesante que ha sucedido es que los niños de 9, 10, 11 años están manejando una serie de equipos técnicos como cámara, como sonido, como la claqueta, que son equipos profesionales que ellos están básicamente usándolos de manera cotidiana y en forma muy natural. Estamos desarrollando el proyecto Mi Barrio Canta, que es un proyecto que está financiado por Pronsex, donde el objetivo es realizar una serie de videoclips y cortometrajes acerca de género y las nuevas masculinidades. También estamos trabajando un proyecto más amplio con diversas regiones que se llama el proyecto Capacñán, donde los niños están produciendo cortometrajes con el objetivo de reafirmar su identidad cultural. Toma conciencia, todas y todas unidos, forjando un nuevo destino, cambiamos el chip. Mi nombre es Anly Sánchez y tengo 11 años y soy parte del Minca Audiovisual. Para mí el cine comunitario es cuando contamos las historias de nuestro barrio, escuela o nuestra familia. He aprendido a cantar y a actuar. Y lo que más me gusta es la actuación y inventar canciones con mis compañeros. A veces elegimos temas importantes como los derechos de la mujer y de los niños o lo que vivimos en nuestro barrio. Nosotros desarrollamos talleres audiovisuales en el colegio 2047, donde es el colegio donde estos niños están estudiando. Y ahí les enseñamos lo que es el manejo de cámara, sonido. Hay clases de apreciación cinematográfica donde ellos pueden ver películas tanto nacionales como internacionales. Y además de ello, brindamos cursos acerca de lo que es los derechos de la mujer, lo que también es la historia local. Y por supuesto que toda esta serie de talleres que se dan están atravesados bajo el tema del diálogo, ¿no? Es decir, aquí lo que hacemos nosotros es permitir que los niños consideren el cine comunitario como un espacio donde ellos puedan expresar libremente su voz y desarrollar toda su creatividad a través del cine y el audiovisual. Soy Gaela Cepeda y tengo 11 años y soy parte de Minca Audiovisual. Aprendí a utilizar cámaras, sonido y también claqueta, que me encantaron bastante. Feliz, contenta porque el profesor nos enseña y nosotros captamos y aprendemos de todo eso. Yo creo que Minca Audiovisual significa para Comas la posibilidad de ser libres,
mediante el cine. La posibilidad de reafirmar nuestra identidad cultural contando historias bajo el lenguaje cinematográfico. Yo creo que la Minca Audiovisual es esa posibilidad de ser feliz haciendo lo que nos gusta. No se olviden de buscarnos en YouTube, en Instagram o en Facebook como Somos Minca Audiovisual. Ahí están todos nuestros trabajos, nuestros reels, las fotografías de los detrás de cámara de los niños que se están compartiendo con muchas personas a nivel nacional e internacional. Así que los esperamos, nos buscas principalmente en Instagram y nos pones ahí un like. Hemos llegado al final de Presencia Cultural. Hoy pues hemos viajado desde los cantos de las aves amazónicas hasta los colores de Bruce Rubio, pasando por Comas, donde el cine se convierte en una herramienta de cambio. Nos quedamos con la magia del teatro para todas las edades, la fiesta que se nos viene por el Día de la Canción Criolla. Y con ese espíritu y con ese ánimo siempre arriba nos despedimos hasta el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar como siempre los domingos a las 6. Hasta la próxima.